muchos hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Amigas y amigos, iniciamos nuestro espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres, con la posibilidad, sobre todo, de compartir con la gente algunos temas que siempre ponen en mesa. Y para nosotros es importante porque estamos rebatiendo temas que son naturalizados y que no nos damos cuenta que en realidad nos están perjudicando en el cotidiano. Un tema que para nosotros ha sido recurrente, sobre todo porque la población nos lo ha pedido, es el tema de las emociones. No hablamos simplemente de la gestión de emociones en general, ni de las emociones positivas, sino estamos hablando sobre todo de aquellas emociones que son negativas y que causan malestar a las personas que están a nuestro alrededor. Quiero saludar inmediatamente a Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. Bienvenido, Henry. ¿Cómo estás, Luli? Buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Encuentro, por la radio y por redes sociales. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo en este mes de octubre, ¿no? Hablando, por ejemplo, sobre lo que es las emociones, ¿no? La experimentación, expresión de emociones, es decir, cómo las sentimos, cuándo las sentimos, qué hacemos cuando las sentimos y además cómo la expresamos, ¿no? Entonces vamos a ir hablando sobre eso y, como tú bien decías, vamos a conversar puntualmente sobre este tema de qué pasa con las emociones negativas que usualmente podemos experimentar. Recordemos que este es un espacio para hablar sobre la masculinidad, ¿no? Y vamos a enfocarnos un poco en hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros como hombres cuando estamos, por ejemplo, experimentando emociones como la frustración, como la tristeza, como la ira, la rabia, ¿no? El enojo, y pues qué hacemos al respecto? Muy bien, usted le invito también a que, si gusta, nos mande un mensaje, un comentario para hablar de cómo ha sentido quizás alguna vez que no ha podido controlarse o qué tipo de emociones siente cuando algo no le gusta. ¿Será frustración? ¿Será rabia? ¿Será ira? No lo sabemos, pero sí necesitamos que usted también comente. Y a partir de ello, Henry, a mí sí me gustaría puntualizar primero el tema de la ira, ¿no? ¿Cómo contenemos la ira? ¿Por qué se dará la ira? ¿Se tendrá que ver con un tema también de crianza? ¿Será el tema educativo? No, sí. ¿Será el contexto? ¿O será simplemente la formación de la persona? Bueno, son varias cosas que al final a uno le hacen pensar de dónde viene, cuál es el origen de estas emociones que a veces no se pueden controlar. Bien. Bueno, Luli, para hablar, digamos, en términos un poco más enfocados hacia lo social, hacia el comportamiento, hay algunas cuestiones culturales, ¿no?, que mantenemos con relación a la ira, que mantenemos con relación, por ejemplo, a qué hacer con el enojo. No sé si es que tú estás de acuerdo. Hay una como que percepción de que es bueno, por ejemplo, no demostrar el enojo, no hacerlo evidente. Pero también esto nos lleva a otro supuesto, a que cuando el enojo sale, el enojo tiene que salir porque ya es incontenible, ¿no? Porque ya no se puede aguantar, porque haces todo como que todo el tiempo, digamos, aguantando. Llega un momento que ya no puedes hacerlo y terminas explotando. Entonces aquí tenemos como dos extremos, ¿no? Un extremo en el que, por ejemplo, no está bien validado socialmente el hecho de que una persona demuestre su enojo, y el otro hecho es de que muchas de las personas entienden que el enojo tiene que salir únicamente cuando ya no se puede aguantar, ¿no? O sea, cuando ya no es tolerable y tiene que salir en términos de explosión, ¿no? De un episodio bastante fuerte de enojo, de ira, ¿no? Con diferentes comportamientos, gritos, peleas, discusiones, azotes de puertas, patear objetos. Entonces, desde este punto de vista estamos ya entendiendo que el enojo como tal es algo que tenemos que replantearnos, ¿no? La expresión.
de cómo estamos haciendo todo esto, ¿no? Ahora, también es importante, Luli, entender que el enojo es una emoción, ¿no? La ira es una emoción completamente natural. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, no, yo no me enojo, ¿no? No es que no se enojen, es que posiblemente estén, por ejemplo, teniendo dificultades para gestionar ese enojo. Es posible que tengan un estilo de enojo muy pasivo, una expresión de emociones muy pasiva, ¿no? Y en el enojo, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cuando, por ejemplo, la gente tiende a callar, tiende a aguantar, ¿no? Tiende, por ejemplo, a reprimir esa sensación, esos sentimientos que se convierten en frustración. Y claro, también cuando les preguntamos, ¿y qué pasa con tu enojo después? Nos dicen, no, cuando yo me enojo es terrible. Entonces nos están diciendo que sí tienen una dificultad en la expresión y en el manejo de esta emoción, ¿no? Tenemos el mensaje que nos llega justamente en este momento a través de nuestro número WhatsApp 703-14-832. Miriam nos dice lo siguiente: estoy escuchando hablar acerca de las emociones. Con mi pareja ocurre lo siguiente: cuando se enoja, yo me doy cuenta que él es más serio, pero nunca dice que se enoja. Y alguna vez lo conversamos y yo siento que él lo deja pasar, pero esto se convierte en una bola de nieve. Una vez sí se molestó y era irreconocible. Yo nunca lo había visto así y me preocupa porque siempre he pensado que era una persona tranquila, que no se enojaba. Entonces me doy cuenta o supongo que hay personas tranquilas que cuando se enojan cambian completamente su personalidad, o a veces pienso que siempre ha sido así, solamente que yo no me he dado cuenta. Uh-huh. Sí, Luli, esto es algo súper importante de hablar, ¿no? Es importante que, por ejemplo, en la época del noviazgo, del enamoramiento, aparte de construir un vínculo, también nos permitamos, por ejemplo, conocer estos aspectos, ¿no? De cómo nuestra pareja maneja sus emociones, de cómo nuestra pareja expresa esas emociones y, por ejemplo, qué tendencia presenta cuando experimenta emociones como el enojo, la frustración o la tristeza, ¿no? Que son emociones que muchas veces ante una mala gestión colocan en una situación de crisis o en un comportamiento, digamos, poco deseable a la persona. Es importante, Luli, tener esto en cuenta, ¿no? Porque esta pregunta que nos hace la compañera, la oyente, es importante. Muchas veces, claro, en las relaciones, a principios, por un efecto de deseabilidad, por un efecto, por ejemplo, de mantener buenos vínculos, un buen ambiente, un buen relacionamiento, se tienden a reprimir estas emociones negativas, ¿no? A minimizar, se tiende a callar en simples palabras, y lo que sucede, ¿no? En el lapso de la convivencia posterior es que empiezan a aparecer, ¿no? Y claro, uno naturalmente se pregunta ahí, pero ¿qué está pasando si tú usualmente no eres así? Claro. ¿No? Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el enojo es una emoción completamente natural y por lo tanto intentar ocultarla por miedo a no saber controlarla es algo que tendríamos que replantearnos, ¿no? Ahora, por otra parte, también es interesante, Luli, hablar del tema de la gestión de estas emociones. Seguramente en próximos programas lo vamos a hacer con más detalle, pero hay que aprender, hay que construir una habilidad para gestionar estas emociones. Y puntualmente durante este ciclo vamos a hablar de cómo nosotros como personas y particularmente como hombres, por ejemplo, vamos a estar construyendo algo llamado comunicación asertiva, ¿no? Que tiene que ver con la empatía, con la cordialidad, con el respeto, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que expresar esto. De nada sirve, por ejemplo, callar en un extremo, omitir esta emoción o intentar ocultarla, o en otro extremo, digamos, en el afán de expresarla, explotar, ¿no? Vamos a ir viendo eso seguramente. Bien, para la siguiente semana vamos a procurar tener experiencias también particulares. Nos comprometemos a traer a los compañeros también para que por lo menos uno de ellos nos cuente un poco de su experiencia con el tema de la gestión de emociones. ¿Qué te parece, Henry? E invitamos también a la gente a que nos mande algún audio, algún mensaje contándonos cómo va
con esto, ¿no? O sea, le es fácil, le ha sido complicado, le ha traído problemas. Entonces le invitamos a la gente a que también pueda compartir sus historias de vida, porque al final tiene que ver con el cotidiano, y donde queremos incidir, amigos y amigas, es en el comportamiento de todos los días. Henry, que sea hasta el siguiente viernes. Muchas gracias, Luli, y exactamente vamos a estar esperando, ¿no? Y el próximo programa seguramente vamos a tener ya la participación de algunos compañeros con este nuevo enfoque. Muy bien, amigos y amigas, después de haber hablado del tema de las emociones, ahora partiendo de las emociones negativas, que son las que mayor problema nos traen, cerramos nuestro espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.